Nicolás Maduro instó a la oposición venezolana a inscribir candidatos para las elecciones presidenciales que serán el próximo 22 de abril. Sin embargo, la Mesa de la Unidad Democrática aún guarda silencio sobre su participación en los comicios que la comunidad internacional ya ha advertido no va a reconocer. En Caracas saludamos hasta ahora a Daniela Zambrano, quien tiene la información. Daniela, un buen día. Hola Karen, muy buen día. No solo ha instado el presidente Nicolás Maduro a la oposición a escribir su candidato, sino también insisten en que deben firmar ese acuerdo que rechazaron en República Dominicana y que solo ha sido suscrito por el propio presidente Nicolás Maduro en un acto el día de antes de ayer. Escuchemos parte de las declaraciones que ofrecía el mandatario venezolano en horas de la noche. El próximo 22 de abril en Venezuela va a haber elecciones democráticas, libres, transparentes. Y yo lo siento aquí. Ya tenemos mucha experiencia, 24 elecciones, 22 victorias. Yo siento en el corazón que vamos a tener uno de los eventos electorales más grandes en participación popular que haya tenido la historia de estos 20 años de revolución. Creo que el pueblo va a dar una lección de participación, de voto popular y de soberanía, así lo siento. Y yo quiero que la oposición termine de inscribirse y de reincorporarse al sistema político electoral del país. Que no se vayan más por los caminos del extremismo, de la violencia, ¿no? Vengan al camino electoral, vamos a competir y que sea el pueblo el que decida. A la fecha no ha habido un pronunciamiento formal de la Mesa de la Unidad Democrática de si va a participar o no en estos comicios presidenciales que ya fueron convocados formalmente por el Consejo Nacional Electoral, pero que sin embargo no cuentan con las garantías que exigían y que pedían en esas negociaciones en República Dominicana, como por ejemplo que se volvieran a colocar los centros de votación donde inicialmente estaban y no como fueron reubicados en las últimas elecciones regionales y municipales, que se levantara la inhabilitación a prácticamente los principales líderes de la oposición que hoy se encuentran o inhabilitados o en el exilio o presos. Condiciones para que hubiesen elecciones transparentes y libres. Eso no se ha cumplido a la fecha, pero la oposición no ha decidido en bloque si va a ir o no a estos comicios presidenciales. Sin embargo, se ha habido pronunciamientos independientes de políticos. Por ejemplo, el caso de Andrés Velázquez, él es dirigente del partido Causa R, decía el día de ayer que no era posible asistir a elecciones presidenciales bajo estas condiciones e instaba al resto de los partidos a tomar esta misma posición. Veamos el informe. Para el dirigente del partido opositor La Causa R, Andrés Velázquez, la decisión es clara. No se justifica participar en unos comicios presidenciales sin garantías. Lo que procede en consecuencia y lo que eso nos está perfectamente señalando es que tampoco se puede participar en un proceso electoral en esas condiciones. Instó al resto de los partidos de la unidad a sumarse a esta posición. De lo contrario, augura, habrá aún más fracturas en la coalición. En el caso de la Causa R, queremos dejar absolutamente claro que eso nos llevaría a una ruptura total con esos factores que se presten para, por una razón o por otra, que se presten para convalidar 6 años de Nicolás Maduro mediante unas elecciones fraudulentas. La convocatoria a elecciones presidenciales anticipadas para el 22 de abril se anunció a solo horas de que en República Dominicana la oposición decidiera no firmar un acuerdo con el gobierno por considerar no había garantías para dichos comicios. Y se convoca las elecciones presidenciales para el 22 de abril del 2018. En el cronograma anunciado por el CNE se establecen además solo 15 días de campaña. A juicio de Velázquez, otro insulto al electorado. Por Dios, eso no da ni siquiera dedicándole un día a cada estado. Da para que un candidato se pasee por los 23 estados del país. Eso es una falta de respeto. Eso es un atropello. Pero con o sin oposición, el oficialismo advierte habrá elecciones. Maduro sigue adelante con su campaña por la reelección. Nosotros queremos, entonces, con este fervor,
patrio, con este fervor de los jóvenes y la fuerza del pueblo de Venezuela, proclamarlo a usted como candidato a la presidencia del movimiento Somos Venezuela. El CNE incluso legalizó en minutos el nuevo partido de gobierno Somos Venezuela, creado por Maduro, ese mismo CNE que decidió sacar del juego a los partidos opositores Voluntad Popular, Primero Justicia e incluso a la tarjeta de la Mesa de la Unidad. Comicios que además ya la comunidad internacional ha advertido no serían reconocidos en estas condiciones en las que han sido convocados. Con esta información desde Caracas yo me despido, volvemos al estudio. Gracias, Daniel.